No se escucha. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo andan, gente linda? Acá estamos comenzando un nuevo programa de esto que es Declarando Vida y Libertad, acá en nuestro nuevo estudio, acá ya instalándonos con todas nuestras cositas, acá un poquito demorados, estamos con acomodando todo lo nuevo, todo como le veníamos comentando, ya vamos a ir mostrando a través tanto de nuestras redes como con toda la gente que nos comparte de todo esto bueno que estamos haciendo. Así que bueno, nos demoramos un poquito, estábamos acomodando toda la parte técnica, así que les pedimos a ver que nos comenten ya a través del WhatsApp, el 342-612-7820. Hay gente que está acá, ya se está conectando. Así que les pedimos a ver que nos comenten a ver cómo sale un poquito. Hicimos una prueba hace un ratito, estaba todo bien, pero bueno, acá estamos acomodando. Así que nada, gracias a todos por hacer el aguante, gracias por estar desde el otro lado. Empezamos este nuevo programa, ya vamos a compartir a través del WhatsApp y a los que nos estaban pidiendo el link para que puedan ver, estamos transmitiendo solamente desde Facebook, así que ya le vamos a ir pasando ahora en unos minutitos apenas se comience bien, arranque bien el video, ya lo compartimos. Así que nada, a prepararnos como cada martes. Nosotros acá la verdad que estamos re contentos con los chicos, la verdad que estamos con una expectativa y una adrenalina, conmocionados en nuestro espíritu, así como sacudidos, porque bueno, de todo esto nuevo que estamos haciendo, de esto que Dios va añadiendo y bueno, felices de poder compartirlos con todos ustedes, felices de poder estar haciendo esto para Dios, para ustedes y bueno, también para nosotros, porque como siempre decimos, aprendemos a través de todo esto que vamos haciendo, aprendemos de todo esto que Dios va añadiendo en cada martes, a través de cada programa, esto que Dios va haciendo nuevo y se va manifestando para poder extender su mensaje, para poder extender la palabra de Dios y poder llevar, como siempre decimos, de esto que no solo aprendemos de la palabra, sino esto que vamos aprendiendo y aplicando en nuestras vidas. Y es como que siempre tenés eso que querés compartirlo, querés llevarlo. Además del mandato que Dios nos ha entregado de llevar la palabra a toda criatura. Así que compartan lo que es el mensaje, compartan estos videos, cada programa, porque sabemos que Dios va haciendo cosas nuevas. Así que nada, acá ya arrancando este programa número 110 de Declarando Vida y Libertad, programa que titulamos Líbranos del Mal. Nos enfocamos en esta parte, queremos como tocar y desarrollar el tema. Muchas veces oramos y le pedimos a Dios que nos evite ciertos problemas porque no tenemos ganas, porque no nos animamos, porque siempre es un desafío en la vida cristiana, o le pedimos a Dios que nos evite ciertas cosas que no nos gustan, pero nos cuesta muchas veces poder ser sinceros y poder decir, bueno, la verdad que hay ciertas cosas que estamos pasando en consecuencia de... Hay cada acción que nosotros tenemos, sean buenas, sean malas, tienen sus consecuencias y Dios muchas veces no puede ir en contra de su palabra. Entonces, como sus hijos tiene que enseñarnos, como sus hijos Dios tiene que hacer que nosotros aprendamos y asegurarnos de que nosotros en nuestro corazón realmente están las ganas de querer cambiar, las ganas de querer seguirlo a Él de corazón, como la palabra nos exhorta a seguirlo realmente por lo que Él es, no por lo que nos pueda dar, no para que nos solucione alguna situación X, sino porque realmente en nuestro corazón está el anhelo de servirle, el anhelo de amarle, de saber que nosotros, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Entonces, que realmente nuestro corazón no nos engañe y que podamos ver. Así que vamos a ir desarrollando todas estas cositas a lo largo de estas 2 horitas de este programa número 110. El 342-612-7820, el WhatsApp de la radio, ella está ahí para que puedan compartir, para que puedan mandarnos mensajes. Ya nos están comentando ahí en vía Facebook, así que gracias a todos. Chicos, ¿cómo andan? Pero muy bien, ¿cómo está, querida audiencia de Generación? La verdad que nuevo todo esto, estamos
como decimos, reinstalando todo, ubicándonos en todo y trabajando obviamente para que esto salga cada vez mejor. La verdad que es algo para nosotros extraordinario, como decía Iván, es algo que uno quiere compartir, quiere vivir, la alegría, el gozo que tenemos por poder tener nuestro propio estudio de lo que es la radio, porque esa es la palabra, el propio estudio de lo que es Generación para Restaurar y el programa Declarando Vida y Libertad. La verdad que somos unos terriblemente bendecidos por todo lo que Dios está haciendo, y creo que esto es el comienzo de algo grande, y bueno, Dios te quiere hacer parte, vos que estás del otro lado, seas de Generación o seas de otro lugar, porque esto es lo lindo, que a través de una radio online o una radio que sale por Facebook, por YouTube, por distintos redes sociales, puede alcanzar tantos lugares que a veces uno no dimensiona. Y bueno, si sos uno de esos que estás del otro lado, sentite bendecido y sentite parte de algo que Dios está haciendo, porque si hay algo que vamos a recalcar siempre es que Dios está haciendo algo con nuestras vidas, en nuestras vidas y con sus vidas del otro lado. Y la verdad que Dios nos hace parte de sus planes, de esto lindo que es servirlo y ser bendecido por Él. Y bueno, para hablar un poquito de lo que fue el fin de semana, yo la llamaría al apóstol directamente, pero bueno, la vamos a dejar descansar. Sabemos que viene de una escuela profética terrible, en la cual estaba leyendo un poquito de todo lo que anoté el domingo, y la verdad que no sabés por dónde empezar. Pero realmente, antes de que comience con el estudio, dijo cosas tan importantes como que el cristiano debe vivir purificándose y entregando su vida, consagrándose. Habló desde un punto de decir, basta de joder, porque esas son las interpretaciones que yo tenía de lo que ella venía diciendo, porque fue el mismo Espíritu de Dios diciendo realmente es tiempo de pisar sobre la tierra sabiendo que somos ciudadanos del cielo. No hay otra palabra, no hay otro mandato de Dios, que es que su iglesia se purifique, que su iglesia se limpie, que su iglesia realmente entienda para qué y por qué fue llamada. Porque, o sea, no es casualidad que Dios llame a una iglesia, a un cristiano, a una persona a vivir como Él quiere. Y una de las cosas que dice, nunca te olvides que vos sos el cristiano. Frases tan comunes pareciera, tan sencillo que por ahí nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Pero hice una pregunta, ¿vos te interesa cambiar? O sea, son preguntas, vos decís que es sencillo, pero qué profundo es cuando vos te analizás y te preguntás, ¿realmente te interesa cambiar? ¿Te interesa ser cristiano? ¿Te interesa seguir este camino? ¿Te importa lo que Dios piensa de vos? Son cosas que cuando son del Espíritu te llevan a lo profundo del corazón y de tu conciencia y te hacen reflexionar en cuanto a tu manera de vivir, en cuanto al estilo de vida que vos querés llevar, y que no solamente vos querés llevar, sino que querés darle a tu generación, a tus hijos, a tus nietos, a tus vecinos, a las personas que amás, a los amigos, a la gente que vos anhelás, que de alguna manera Dios se le presente. No es sencillo ser cristiano, pero dice que es fácil y es ligero ser cristiano, es decir, que en Dios se puede. Es decir, que cuando Dios te llama, y más si Dios te enseña y se toma el tiempo de trabajar con tu vida, se toma el tiempo de comenzar a introducirse en tus pensamientos, en tu corazón, en tu conducta, es porque vos podés. Y es porque Dios está en el asunto, diciéndote que realmente tiene algo importantísimo. Por eso, cuando somos oidores, no nos podemos poner en una postura de me la sé todo. Porque cuando vos sos oidor, por algo Dios te pone como oidor. Por algo Dios te pone a escuchar, por algo Dios te sienta a escuchar, porque Él te quiere transmitir algo. Y no podemos ser egoístas con aquellas personas que necesitan de nuestra sanidad al no escuchar a Dios. Entonces, ese día, este domingo, fue el sentarse a los pies del Maestro, y una frase que anoté, le puse un asterisco, dice: una iglesia del Espíritu que está bajo la voluntad de Dios siempre te exigirá vivir como Dios manda. Su meta es buscar la rectitud que se encuentra escondida en Cristo para cada cristiano. Y eso es lo que yo interpreté de lo que hablaba el apóstol, porque
O sea, la meta de Dios es que vos encuentres que en sus planes sos recto, en sus planes sos santo. Además, su palabra dice que por Él somos justificados, que por Él estamos bajo su gracia, que por Él podemos ser perdonados y aún somos santos. Vos imaginate que vos sabés que por ahí muchas veces te comportás de mala manera, pero Dios te dice, para mí vos sos santo. Ahora, el encontrar esa santidad es estar haciendo la voluntad de Dios. Cuando tu corazón no tiene santidad, cuando tu vida no tiene santidad, cuando tu vida no es recta, y no te digo ser perfecto, sino anhelar ser recto y trabajar por eso. Ahí es que empezaste a encontrar esa santidad que Dios tiene para vos. Ahí es cuando vos te pones debajo de esa gracia que te cubre y que te dice, por mi causa y por mi sacrificio fuiste justificado, y también fuiste hecho heredero, y también fuiste hecho hijo. Entonces, para encontrar eso realmente se necesita una iglesia del Espíritu. Y se necesita que la persona que está al frente esté en el Espíritu. Se necesita que la persona que esté al frente esté sabiendo que Dios está con él, que Dios está con ella, que Dios está y ha trabajado y ha perfeccionado, pero que también se dejó trabajar y perfeccionar, y que está apta para dar. Y yo creo que eso es lo que vivimos en generación, y creo que todos vamos a estar de acuerdo de que nuestro apóstol es así. Y por eso exige tanto, por eso, y no es exige para que vos te esfuerces en la carne, sino que el exigir es desafiar a una iglesia en que se puede vivir como Dios quiere, y que se puede trabajar. Por eso, una escuela profética a la altura de la escuela profética, para que la redundancia, donde realmente lo torcido siempre va a buscar enderezarse, donde realmente lo torcido no va a quedar como vino, sino que realmente Dios va a hacer fuerza de su lado a través de la boca de sus profetas para que realmente lo que esté mal en tu vida comience a tornarse para bien. Entonces, yo felicito una vez más al apóstol, como siempre lo hago, y no lo hago para quedar bien, y no lo hago por repetir vanas palabrerías, sino que realmente no se encuentran ministros, se lo dije hace unos días, no se encuentran ministros que sean apasionados al hacer la voluntad de Dios como realmente se merece hacer su voluntad. Y eso es destacable en su persona, y es lo que nos imparte, es lo que nos desafía a vivir. Entonces, yo creo que no hay palabras para describir lo que vivimos cada domingo. Entonces, no dejemos pasar las enseñanzas como que escuché y ya está, no. Eso debe ser nuestro combustible para vivir como Dios quiere. Y vamos a hablar un poquito de todo eso, porque anoté muchos puntos que me gustaría ir a medida que se vaya dando, hablándolo entre lo que cada uno de Dios nos vaya guiando, pero porque creo yo que una escuela profética no termina un domingo y no empieza un domingo. Una escuela profética es el estilo de vida al que Dios te quiere llevar. Entonces, prepárate vos de ese lado y realmente analizar tu vida. Si querés, tomate unos minutitos de andar a calentar el agua, andar al baño, no sé, preparate el ambiente, porque se va a entrar de lleno en un tema que te va a desafiar a vivir de otra manera. Y sin más preámbulo, y sin más ruido, y sin nada que se haya caído, y sin nada que se haya tocado, lo presentamos a que se presenta solo. Buenas tardes. La verdad que sí. Una escuela a la altura del tiempo en el que estamos viviendo, porque realmente de eso se trata. Una escuela es una preparación, es una formación, y tenemos que entender de que lo que Dios quiere en este tiempo es que realmente los que decimos ser cristianos, que decimos ser sus hijos, realmente estemos a la altura de la situación en la que estamos viviendo como iglesia a nivel mundial, pero poniendo nuestro granito de arena desde este lado. Como el tema de hoy, líbranos del mal, hay muchísimo para explotar desde ese lado, en el sentido de que muy importante lo que dijiste hoy, Iván, con respecto a este tema. Cómo poder pedirle a Dios ser libre de algo que no querés dejar. Entonces esa lucha interna entre el viejo hombre, la vieja manera de vivir y lo que Dios te está ofreciendo. El problema está, hace no mucho
Graciela había compartido un cartelito que hoy lo tenía en la mente mientras pensaba en todo lo del desarrollar el tema de hoy. Y ella decía, muchas veces el diablo no te ataca, te ofrece un trato. Y ahí está cuando realmente tenemos que saber discernir que no todo lo que brilla es oro. Acá sí que se aplica esa frase popular. Y muchas veces cuando nosotros podemos orar y podemos decirle, Señor, líbranos del mal, porque esta es una oración que se enseñó hasta desde la Iglesia Católica, que se enseña esta oración, esta parte de la oración que dejó Jesús. Pero una cosa es orar por repetición nada más, y otra cosa es orar con entendimiento. Entonces, tenemos que entender de que cuando decimos líbranos del mal, no estamos diciendo solamente, Señor, el Señor me liberó de la muerte, de un robo, de lo que fuera, sino que no estamos entendiendo que el diablo muchas veces, para no decir siempre, va a venir de una manera. Eso es otra cosa que hablaba el apóstol el domingo, y es que ella decía, el diablo viene con seducción, no viene con un golpe fijo, no es que viene de lleno y te va a decir, te voy a tocar acá, te voy a tocar allá, voy a hacer esto en tu vida, sino que es tan minucioso el ataque que lo que hace, justamente como recordaba recién ese cartelito que había compartido Graciela, te ofrece un trato. Dios te ofrece la santidad, Dios te ofrece una vida acorde a su voluntad. Dios te dice, yo te tengo preparado esto para vos, restauración en tu familia, amor, un equilibrio en todas las áreas. Pero ¿qué te dice Dios? Dame tu corazón. Dios te dice, dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por mis caminos. El diablo, conociéndonos muy bien, va a venir con lo que todavía no soltaste de tu vieja manera de vivir. Va a venir con el anhelo de tu corazón, y que es lo que se habla en la palabra de lo que son las concupiscencias. Y frente a eso, el diablo no hace mucha lucha. El diablo lo que hace es tirarte un dardito, tirarte un anzuelito con una carnada, y él espera. Si hay algo que se puede decir, el diablo es paciente para la hora de hacer caer a un hijo de Dios. Entonces, esta frase trillada, que es parte de la oración que del Padre Nuestro, de líbranos del mal, no es para tomar a la ligera, porque el problema está cuando yo quiero disfrazar mis pecados, mis faltas, mi concupiscencia, mis deseos carnales, que como todo ser humano hay. El mismo apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldición? De este cuerpo de muerte, hablando de esa lucha que él tenía, esa lucha interna con su manera de vivir anterior. Entonces, pero él, por el amor a Jesucristo, por el amor a aquel que lo había conocido en medio de su situación, él aprendió a someter, porque acá hay una palabra clave o sea, Dios te va a librar siempre y cuando vos quieras realmente soltar las cadenas, porque ahí hay que entender de que hay muchos cristianos y esto lo enseñó una vuelta el apóstol, y decía que aman más sus cadenas que lo que Dios les está ofreciendo realmente. Entonces, ahí donde estás, preparándote para, como bien decía Martín, prepárate el matecito, si estás en familia, mediten por un ratito en lo que, una pregunta clave acá sería, cuando hablamos de mal, no estamos hablando de un diablo con cuernos, con cola, con tridente, no estamos hablando de demonios que se puedan ver físicamente, sino que hay que ir más a lo profundo y ver las artimañas chiquititas que el diablo tira día a día en los pleitos, las malas contestaciones, la desesperación, el miedo, y esas hormiguitas diabólicas que realmente lo que hacen es de a poquito ir cortando hoja por hoja lo que Dios te está entregando, ese
esa planta que Dios quiere que nazca en tu corazón, ese árbol de vida, que es la restauración, que es la sanidad interior, la liberación, no puede dar fruto muchas veces. ¿Por qué? Porque hay este tipo de plagas en la mente que lo que hace es ir destruyendo de a poco. Entonces, volvemos a repetir, es para meditar en qué es para vos el mal. Porque muchas personas pueden llegar a pensar, vuelvo a repetir, de que el mal es el carácter, que te pasa algo malo, o el pecado extremo, o el pecado extremo, claro, los pecados sexuales. Y no, el mal es esa contestación que no tendrías que haber hecho, esa salida de cadena que muchas veces podemos tener como seres humanos que somos, pero también no siempre es expuesto el mal. Muchas veces está arraigado en el corazón y en la mente y anida ahí. No va a salir nada por tu boca, tal vez no vas a mirar de una manera extraña, pero hay algo en tu corazón que se está gestando, y eso es la maldad también. Hay muchas personas que pueden tener apariencia de buenos, pero su corazón y su mente todavía hay maldad. ¿Cómo hacemos para realmente discernir? ¿Cómo hacemos para descubrir si hay maldad o no en el corazón de una persona? Hay que ver cómo actúa frente a la corrección, frente a una demanda de parte de Dios, frente a algo que no esperabas que te sucediera, frente a algo que no esperabas que te dijeran. ¿Cuál es tu acción? ¿Cuál es tu accionar? ¿Cuál es tu reacción? Y muchas veces ahí se va a ver la maldad reflejada. Se va a ver la maldad reflejada cuando por rebeldía, por enojo, no querés hacer algo o lo haces de mala manera. Y hay un montón de puntos que para muchas personas puede llegar a ser, pueden querer minimizarlo incluso, pero no se están dando cuenta que hay una maldad que está gestada en el corazón y en la mente, y que tarde o temprano va a terminar dando por fruto al pecado. Anoche hablábamos un poquito acá con los chicos, estaba el apóstol Alejandro, estaba el apóstol Mario. De hecho, preparando para lo que se viene este fin de semana. Y hablamos de eso, o sea, en un momento se tocó el tema de que, o sea, el pecado no es concretar algo simplemente, o sea, el fruto del pecado es cuando ya lo cometiste, ya está, pero eso se gestó antes en el corazón o en los pensamientos, y eso ya es pecado. O sea, el simple hecho de decir, no, pero si no lo hice yo, pero ¿qué estuvo en tu corazón? ¿Qué estuvo en tu mente antes de hacerlo? ¿Qué estuvo en tu sentir? ¿Qué es lo que pasó cuando no esperabas esa noticia? Cuando no esperabas que tu esposa, tu esposo te dijera algo que te sorprendió. ¿Cuál fue tu reacción? Y es para realmente analizarnos profundamente esta palabra, este programa. Todos, yo creo que todos nos pusimos bajo la lupa en este sentido, porque muy clave lo que vos compartiste. Me gustaría que vos lo leas, Ivancho, eso lo que no sí, está bueno. Si alguno lo leyó, pero muy importante. Dame un segundo que lo busco. Pero sí, es algo que muchas veces, o sea, como pecado hasta podríamos definir o decir de alguna manera que es todo aquello lo que nos aparta de Dios. O sea, pecado, todo aquello que a vos te aleja, porque a veces decimos, bueno, pero tal vez es un familiar querido, tal vez vos estabas hablando de la debilidad tal vez del carácter o ciertas situaciones que nos pasan o que recaemos muchas veces frente a una situación X, y eso parece que en eso tenemos un enemigo que es muy astuto, un enemigo que tiene nombre, que es muy astuto y sabe dónde tocarnos. Y el cristiano, justamente por falta de buscar de Dios y esperar o tener en cuenta o pensar que Dios está solamente para librarnos del mal, y Dios, o sea, va mucho más allá de eso, porque Él es un Padre de amor, Él es un Padre el cual quiere de nosotros en nuestra totalidad.
Cuando nosotros como persona nos brindamos a alguien y nos brindamos en ciertas situaciones, vos te brindás por completo. Entonces imagínate a Dios cuando un cristiano o una persona lo va conociendo en su integridad de Dios, o sea, en su totalidad, Dios en su persona, en todas las áreas y en todos los ámbitos. Es imposible que a una persona le vaya mal o tenga ciertas situaciones que si esa persona está bien tomada de la mano de Dios. Por eso, cuando esto que decimos líbranos del mal, va más allá, porque muchas veces hasta el cristiano se termina frustrando, se termina yendo de la iglesia, termina dejando de lado, es lo último que el cristiano hace, no tiene paz, no puede tomar buenas decisiones en su vida, no puede tomar la decisión de buscar de Dios como corresponde, prenderse de sus manos, afirmarse en sus caminos, porque es como que llega un momento que piensa que Dios no está ahí, o que Dios no lo escucha, que Dios no lo respalda, cuando Dios intenta sacar a esa persona, intenta evitarle el mal, porque cuando Dios nos enseña ciertas cosas, no es que por un capricho de Dios, por un capricho de la pastora, por un capricho del ministro en cuestión, que te haya atalallado, te haya dicho, mirá, por acá no, esto no hagas. Hasta muchas veces cuando Dios respeta a la persona que sabe que va por el camino equivocado, que sabe que va, no porque Dios se regocije cuando la persona caiga, pero Dios, yo estoy seguro que cuando toma esa decisión es porque ya te ha hablado muchas veces y la persona ya ha sido muy obstinada y ha preferido seguir en su camino, seguir en su manera de pensar, y le pide a Dios que lo saque o que le evite ciertas cosas, o Señor, como Jesús nos enseñó a orar, líbranos del mal. Pero Dios no te puede sacar de un lugar donde no querés salir, donde vos elegís una y otra vez tus sentimientos. El apóstol decía el domingo, si elegís la carne, ¿qué vas a cosechar? Carne. O sea, no podés cosechar... No estamos hablando de asado. No asado. O sea, si vos elegís los deseos de la carne, sea en el carácter, porque hay gente hoy, más allá de que hasta se puede tomar como broma, decimos el carácter, pero hay gente que elige estar enojado todo el tiempo. Y vos decís, pero Dios nos enseña a ser un poquito más tolerantes, más flexibles. Entonces, cuando Dios nos enseña eso, pero hay personas que es inflexible e intolerante, bueno, después el otro. Entonces, Dios nos enseña, uno de los mandatos, en esto conocerán que son mis hijos cuando se amen los unos a los otros. Sin embargo, ¿ves? Hay personas que porque no resuelven situaciones personales de su pasado, como que siguen odiando a todo el mundo. Tocaste un punto ahí y que creo que podemos dar un puntapié, porque justamente líbranos del mal, y como bien dijo Emma, no se trata de Hitler, acá no estamos hablando de genocidio, estamos hablando de pequeñas cosas, mira, porque tiene que ver con lo que venías diciendo. Dice, vosotros maridos, igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. Las palabras son terribles. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mirá, vos estás diciendo, líbranos del mal, pero esas oraciones no llegan porque hay estorbo. Y ese estorbo justamente habla de vivir con la persona que vos te rodeás, porque acá habla de la esposa, pero también habla de la iglesia, de una manera sabia, porque dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal. Ahí está. Dice, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuiste llamado para heredar bendición. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal, o vuelve a rectificar lo que es el mal, y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, porque el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Fíjate por qué tan sabio el título que pusiste hoy, y tan para estos últimos tiempos, que empieza hablando de la mujer y sigue hablando de la iglesia, pero hay algo que ataca, y es justamente no maldecir
y refrenar la lengua. Nosotros tenemos la potestad y la libertad de hablar lo que queramos. Incluso Dios no te va a juzgar por lo que vos hablaste, sino por la intención de lo que hablaste. Exactamente. O sea, por lo que carga esa palabra que vos soltás, así se va a hablar con un vecino. Entonces, si en un matrimonio, por ejemplo, vos decís, no hay adulterio, están en santidad, dan los diezmos, sirven en la iglesia, son eficaces en lo que hacen, no roban, no sé, no hay envidia en su corazón, pero el marido la trata como cualquier cosa la mujer. Incluso con palabras sin insultar, la rebaja, la manipula, la hace sentir mal, la mujer al marido, mata la estima, o sea, lo trata de dominar desde ciertas áreas, puede ser áreas carnales, puede ser áreas psicológicas, puede ser un montón de cosas que vos decís, ¿y dónde está el mal ahí? En que Dios no piensa así, en que Dios lo ve como realmente el infierno lo está gestando, que es justamente no siendo lo que él dice, compasivos, que haya amor fraternal, que sean amigables. O sea, en un matrimonio, si no son amigables, si todo el tiempo están en pie de guerra, o sea, vos fíjate que el mal habita ahí. Y vos decís, no se pegan, no se insultan, pero se ignoran. Pero no hay acuerdo, pero viven, sirven a Dios, pero no se meten en el espíritu. Entonces vos decís, algo está mal. Hay algo que está estorbando. ¿Por qué? Porque la oración dice que es el hablar con Dios. Vos decís, Señor, bendecime. Si vos estás bien delante de Dios, no vas a tener que hablar más. O sea, con esa simple palabra Dios te bendice. Ahora, hay gente que ora y no pasa nada. Y vos decís, ¿por qué en un Padre Nuestro dejó el líbranos del mal? ¿Por qué les enseñó a orar? Porque el líbranos del mal es para que vos te mires para adentro. O sea, no es para que se lo digas a Dios. Es para que vos medites. O sea, lo que Él le dejó fue una meditación para que puedan orar de acuerdo a Dios. Porque vos si le decís a Dios, librame del mal, vos tenés que identificar cuál es el mal. ¿Qué es lo que está haciendo daño? Vos envidiás a tu esposa, envidiás sus dones, la juzgás por su pasado, la tratás como cualquier cosa porque tuvo un pasado X antes de Dios, o por el simple hecho de que tal vez no tuvo una buena infancia, una buena escuela, tal vez no fue una persona que estudió, no sé, lo que tenga. Vos fíjate si no hay una gota de machismo en vos, para que de alguna manera vos la quieras denigrar. Hablando de la parte de sacerdote, porque soy sacerdote. Pero póngase la mujer en ese lugar también. Si no, porque por ahí hay mujeres que tienen más estudio que el hombre, o tienen más dones, lo que sea. En algo se destacan más. Y pueden estar matando al sacerdote, porque encima el otro es una cara. Totalmente. Entonces, ese mal es el que el ser humano no quiere ver. Quiere ver los 7 pecados capitales, está bien. Eso lo ve y lo identifica, eso no hago. Ahora, los pecados ocultos, cuando dicen los que me son ocultos, ahí es donde Dios quiere llegar. Por eso me fui un poquito, pero justo no quería que sigamos adelante sin tocar esta parte de lo que es líbranos del mal en cuanto a la lengua y a lo que sale del corazón, porque Jesús dijo, no lo que entra, sino todo lo que sale, porque en el matrimonio hay guerras que Dios no las puso. Entonces Dios quiere venir a librar ese mal del hogar, a limpiar la casa, porque si no, como dice acá, fuimos llamados a heredar, y nuestras esposas fueron llamadas, dice, que a ser coherederas de la gracia de la vida. Mirá lo que fue predestinado a aportar una mujer, en lo que lleva en su vientre, lo que lleva en su espíritu, lo que lleva en su mente, lo que te puede generar a vos como sacerdote una mujer, y muchas veces las dejamos por el piso. Entonces ahí Dios viene a demandar y a reclamar, y muchos sacerdotes no quieren, por eso es una antesala de lo que se va a dar, pero realmente hay que ajustarse el cinturón. Mira, se me venía, hay algo que, bueno, la mayoría de los oyentes son miembros de generación y están avispados en esto.
fuimos bastante entrenados, demasiado entrenados en esto. Y yo creo que no hay mejor ejemplo de maldad que una persona hechicera, un brujo. Es una persona que se hizo de esa habilidad, entre comillas, que le llama la habilidad, porque es una habilidad que te da el diablo, para adivinar, para esto, para lo otro, para lo que fuera. Pero en su corazón hay muchas personas, yo me cansé de escuchar ciudad chiquita, como dice el dicho, el pueblo chico, infierno grande. No, pero fulanita de tal es buena persona, lo que hace lo hace para hacer el bien, para esto, para lo otro. Pero no ven la maldad que hay en el corazón de esa persona. Y algo que se me venía con respecto a esto, a lo que vos estabas diciendo, Tim, que muchas veces la maldad se va a disfrazar de victimización. Hay muchas personas o sea, la persona que vive victimizándose es una persona que en su corazón hay maldad escondida y que al no poder expresarla, al no poder soltarla, lo que hace es reprimir, y en ese cóctel de maldad que tiene, lo primero que atina a hacer cuando es descubierto es victimizarse. Es una persona que va a estar a la defensiva en todo momento, es una persona que puede que esté los dos extremos, o una persona que continuamente va a atacar, ese es el que tiene una maldad expuesta, el que en todo momento está queriendo el daño de la otra persona. Y después está el otro que lo que hace es, justamente yo creo que es peor, porque es un daño psicológico lo que hace, como vos estás hablando, un sacerdote que realmente todavía no sanó su estima, que no sanó su identidad, que no tiene una buena definición de lo que es sacerdocio, donde él se siente desplazado, donde ese hombre se sienta ninguneado, o de cualquier manera, Dios va a permitir que tanto su esposa como sus hijos o alguien le diga algo que a él le moleste para descubrir la maldad que hay en su corazón. Y ese sacerdote, ¿qué va a hacer? Va a ningunear a su esposa, no le va a hacer, entre comillas, no le va a hacer caso cuando lo esté corrigiendo, porque esa mujer puede tener una intimidad con Dios importante, Dios está bien delante de Dios, y si tu mujer está bien delante de Dios, agachá la cabeza y decir, tenés razón, reconocerse. ¿Por qué cuesta? Hoy leía un cartelito que me encantó y viene al caso, porque ¿dónde nace la maldad? En el Edén. Y el cartelito decía, el problema de Adán y Eva no fue la desobediencia en sí lo que provocó que ellos se fueran del Edén. El problema fue de que ellos no supieron reconocerse cuando Dios les dijo qué habían hecho. Algo que se hablaba el domingo, se tocó así como 2 o 3 veces el tema de las excusas, cuando Dios te confronta, cuando Dios te habla, cuando Dios te quiere enseñar, y lo primero que haces es demostrar la rebeldía que hay en tu corazón, o de enojarte, ofenderte. Creo que hemos hablado un montón de veces de la ofensa, del enojo, pero es un tema que siempre va a salir. Con este tipo de situaciones es inevitable y no deja de ser maldad, no deja de ser parte de la maldad del ser humano, que en vez de reconocerte, como le pasó a Adán y Eva, después de que se mandaron el moco, se escondieron. ¿Qué es lo que hace una persona? Lo primero que hace es esconderse, o negar la situación, o ocultarse, claro, esconderse atrás de las excusas. Pero ¿sabés qué es lo peor? ¿Y cómo te das cuenta que hay maldad en su corazón? Porque dentro suyo se regocija. Si vos hiciste quedar mal a una persona, si vos estafaste a alguien, si vos ninguneaste a alguien, si vos maltrataste a alguien, y capaz que por fuera vas a estar diciendo perdón, no lo quise hacer, pero por dentro te regocijás, por dentro hay cierta satisfacción. Ahí está el problema. Y qué feo que haya personas que realmente se sientan bien. Yo en un tiempo, y esto es algo que hablaba con mis hijos, y yo les decía de la maldad que había en nuestro corazón, y particularmente en el mío, donde yo me gozaba muchas veces de cuando le sucedía algo malo a alguien que no me caía bien. Porque una cosa es que vos, o sea, hoy tenemos, con la enseñanza que tenemos, sabemos que eso no está bien. Pero ¿qué pasa cuando en tu corazón hay orgullo, hay rencor, rechazo? Es maldad acumulada. Entonces, ¿qué hacía?
si no provocaba algo yo, me regocijaba cuando una persona que yo no quería la estaba pasando mal. Y entonces vos de ahí te das cuenta, yo le decía a mis hijos, vos te das cuenta de cómo el corazón del hombre está contaminado y capaz que dice, pero yo no hice nada. Pero te estás gozando porque algo malo le pasó a una persona. Y eso es maldad. Entonces yo le decía, yo por mucho tiempo, vos decís, fui una persona que se regocijaba en la maldad. Porque esa es la palabra, se regocijaba en hacer lo malo. Porque también en la palabra te habla de regocijarse de hacer lo malo. ¿Y por qué tiraba esto de la victimización cuando una persona se hace la víctima? Y porque es lo que nació en el corazón de Adán y Eva en el momento que fueron confrontados por Dios. Hoy vos ves personas a los que Dios confronta, a los que Dios está exhortando, enseñando, lo que fuera, y cuesta la parte de decir, sí, tenés razón, o me reconozco, pero de una manera genuina, no de la boca para afuera. Entonces, y aunque no quieran entender, eso también es maldad, eso también es algo que está en el corazón del ser humano, de esa cuota de maldad que hay. No reconocerte cuando Dios te confronta, cuando Dios te corrige, cuando Dios te habla, cuando Dios te enseña, cuando Dios te ministra a través de una persona, a través de un ministro, de tu padre espiritual, de un líder, de lo que fuera. Si te retobás, si renegás, si te excusás, si te quejás. Eso se habló mucho el domingo de queja. El apóstol empezó hablando de lo que pasaba con Moisés y el pueblo. Y la queja es maldad. La queja es malagradecimiento de ser una persona que... fíjate que el pueblo de Israel tenía todo para ser realmente... Tenía todas las bendiciones de la vida y por haber. Totalmente. Y la maldad que había en el corazón de ellos por causa de no... De querer más y de no sé qué más quería ya, viste que vos decís que no se le gastaba la ropa, tenían el maná, tenían el agua, y la persona así todo se quejaba. Fíjate si eso no es maldad realmente en el corazón del ser humano, porque vos decís, Dios te dio todo. ¿Qué pasa con la persona que Dios te empieza a dar, te empieza a soltar? No tenías trabajo, Dios te da trabajo, no tenías esto, y no valorás, eso es maldad. Y renegar y quejarte y enojarte con Dios mismo, incluso, porque hay personas que dicen, no, yo no me enojo con Dios, pero te estás enojando con tu líder, te estás enojando con el ministro que te corrigió, que te está exhortando, y no estás siendo agradecido. Eso es maldad. Como hablabas de maldad y juicios, y lo bueno de esa época era que lo que había en el corazón saltaba enseguida. Sí. Porque fíjate como enseña el apóstol, que de un mismo árbol pueden salir distintas frutas, es decir, de una familia hay distintas formas de ser o distintas formas de pensar y aún distintos corazones. Porque Aarón, más allá de que fue elegido por Dios como profeta, él se dio cuenta que había maldad cuando la mujer lo contamina, en contra de su hermano, sino en contra de Moisés. Que él se supo arrepentir. Lo bueno de esto es que pudo ver, pero ¿qué hizo Dios? En ese momento hizo que le brotara lepra. O sea, lo que había en el corazón le salió. Exacto. Y ellos pudieron arrepentirse cuando Dios permitió que se viera la lepra. Y encima eran personas de gobierno que estaban al lado de Moisés. Entonces, la maldad no respeta chapas, No. La maldad no respeta parentesco, la maldad brota. Viste que hay una palabra que dice la maldad va en aumento. En los últimos tiempos la maldad va a ir en aumento. ¿Y cómo piensan que es la maldad de afuera? No, es la maldad del corazón, que cada vez parece, porque vos cuando empezás siendo cristiano en el primer amor, vos te sentís no querés hacer nada malo. Cuando comenzás a caer, a pecar, y como que te vas acostumbrando a una vida religiosa, la maldad se va aumentando y cada vez más es más difícil sacar eso del corazón. ¿Por qué? Porque ahí es donde se arraiga el legalismo, y donde entra ese espíritu de juicio, de condenación, que no solamente condena a quien está haciendo ese canal para aportaros a esa persona, sino que a todos su alrededor. Hay una palabra que dice la raíz de amargura que contamina, y empiezan a llamar profano a los santos,
empiezan a pisotear la sangre de Cristo. Entonces, una semillita que vos no la trabajás en la presencia, se transforma en un árbol que comienza a dar frutos malos. Y esos frutos malos hacen que justamente el diablo es un atrevido, el diablo es alguien que no tiene límites y no respeta nada, y no respeta a nadie. Y hoy en día, una de las cosas que tanto se ha perdido es la lealtad hacia los valores cristianos y la lealtad al hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona encuentra la lealtad a Dios, la diferencia vos te la metes en el bolsillo. Lo que te gusta, no te guste, te enojas, no te enojas, no te importa. Vos vas a la presencia y dices, Señor, puedo estar equivocado, pero acá tenemos que ser uno en tu cuerpo. Listo. Y sigan las cosas. ¿Por qué? Porque vos sos leal a Dios y por lo tanto vas a ser leal donde vos estás. Y vas a hacer que todo lo que está alrededor tuyo comience a tornarse en unidad, en unión, que es lo que hoy falta. Y por eso que la maldad se ha metido tanto a las iglesias. Hay tanta maldad en los púlpitos, tanta competencia, tanta envidia, tanta hechicería, tanto el gobierno de Jezabel en las iglesias, por esto que empezó la maldad pequeña, como dijiste, en el corazón de Eva, en el corazón de Adán, que los sacó del Edén y los condenó a vivir una vida en sufrimiento, porque eso es lo que terminó padeciendo, pero todo por no en su momento ver que te estabas desviando. Entonces es como que comenzás a caer de a poquito y vos no te das cuenta que no te estás volviendo en contra de una directiva o en contra de una enseñanza, no te estás volviendo en contra de Dios. Totalmente. Y de a poco tu espíritu se va apagando y por eso digo que hay un estorbo. O sea, vos querés saber si una persona tiene maldad en el corazón y no va a haber nunca la presencia de Dios, nunca va a estar ahí. Porque va a estorbar, va a haber un techo, va a haber, el cielo se hará de bronce, dice la palabra de Isaías. Entonces, qué difícil es que un cristiano se encuentre con Dios todos los días cuando no quiere reconocer que aún opera la maldad. O que aún en su matrimonio él prefiere el desastre a la bendición. O prefiere el orgullo, porque a mí me vas a escuchar y las cosas se van a hacer como yo quiero. Si fuera que la voluntad de Dios, ponete terco, hermano. Que nadie te mueva de la voluntad de Dios. Ponete terco y firme que Dios te va a respaldar. Pero es la voluntad de Dios. Ahora, vos no te podés poner terco en tu forma de pensar, porque es un maldad también. En tu forma de ver, no, yo soy maduro, yo me voy a manejar así, no, está todo bien la enseñanza. Pero yo voy a decidir cómo manejarme con mi trabajo, con mi esposo y conmigo. Y acá nadie se mete. Ahí realmente vos estás entrando en un círculo de Satanás que la caída es evidente. Entonces, ¿por qué Dios habla estas cosas? Porque nosotros debemos analizar si cuando vamos a orar, hablando netamente de cristianos, hay libertad. Si vos cuando vas a orar no hay libertad, bueno, hay algo en tu corazón. Si vos cuando vas a orar con tu esposa, vos no sentís la presencia de algo en tu corazón, si vos vas a leer la palabra y te empezás a dormir, te duele la cabeza, no la querés leer, te cansas, no la interpretás, no la ves, hay algo en tu corazón que está poniendo un velo, que está poniendo el techo de bronce, donde Dios no puede intervenir. Esa parte espiritual no se va a dar nunca, porque hay maldad. Entonces, pues, ¿por qué en tal iglesia no hay presencia? Y bueno, fíjate cómo está el corazón de quien lidera o cómo está el corazón de los que están ahí. Hay muchas cosas que vos podés ver cuando no hay una vida en el espíritu, cuando no hay una vida de oración. O sea, vos mismo tenés que analizar tu vida. ¿Por qué será que antes yo sentía la presencia y ahora, no sé, me mueve un pelo? Y no es porque no hay presencia en la iglesia, no. Eso es porque vos no querés ver que hay algo en tu corazón, que no querés contar, el ocultar los abusos, el ocultar el desamor, el ocultar tu pasado no confesado. Eso manda también, porque nunca te hiciste libre de eso. Digo, ¿y por qué después yo no puedo recibir la nueva vida o la nueva identidad en Cristo? Bueno, fíjate que no has resuelto de tu pasado, o que no has resuelto de lo que estás viviendo hoy, o en qué no te has reconocido, o en qué no agachaste la cabeza.
¿Por qué? Porque ya te digo, acá no, el diablo no respeta si sos pariente, si sos amigo, te puedo amar mucho, dice nuestro apóstol, pero lo que es esto. Y cuando Dios habla, ajustate el cinturón. De hecho, como dice el domingo, o sea, para lo malo, el cristiano, o sea, sale corriendo, es rápido para hacerlo. Es como que, bueno, o sea, frente a eso, no tiene reparo, no está preguntando, no está dudando, va y se manda de cabeza. Y cuando Dios enseña, porque encima Dios es así, o sea, Dios te enseña, Dios te muestra el camino, Dios, o sea, de alguna manera, siempre va a buscar la manera. Ahí está la diferencia en las cosas de Dios, que Dios es respetuoso y Dios es amor, y como la gente, bien decías, por las cosas que su pasado no resuelto, no conoce de Dios, no conoció el amor, no conoció el respeto, no conoció paternidad de parte de Dios. Tuvo padres, pero tal vez no tuvo paternidad. Entonces es ahí donde le cuesta conocer o entender al Dios verdadero. Es ahí donde la gente, todos, vos empezás con esa lucha interna que si vos no abrís el corazón y no te brindás, no va a pasar nada. O sea, si la persona no se brinde, no le entrega el corazón a Dios, es ahí donde Dios se topa. Y no porque Dios no pueda hablar o no pueda hacer algo, sino que Dios está buscando que la gente realmente entienda y se vuelva a Él. De que Dios, que la gente, o sea, que el cristiano, que el ser humano, realmente aprenda a tener esa relación con Dios, porque vos decís, sí, elige lo malo, y ese malo a veces puede ser un familiar, puede ser acá, puede ser allá. Dios es eterno y Dios siempre va a estar. ¿Ves? Vos, la persona o el cristiano elige su trabajo, pero el trabajo algún día se te va a terminar. Elige su dinero, vos decías, yo decido cómo voy a vivir en mi casa con mi esposa y mis hijos. Y la familia se te puede terminar. De hecho, en algún momento eso se termina. Porque no porque va a haber siempre una separación, sino porque las cosas van cambiando, y cuando Dios no está en el asunto. Y por eso hoy todo lo malo, todo lo torcido está tan normalizado. Pero y el cristiano, ciego y vendado por no, sus ojos, su espíritu, por no abrirle el corazón a Dios, no puede ver lo que hay detrás de cada situación. Entonces va normalizando la maldad o lo malo igual que el mundo. Por eso le termina trayendo el mundo. Porque si no, los cristianos estarían todos en Dios de una manera inigualable. Entonces, el cristiano, al no abrirle el corazón a Dios, no puede comprender ni entender sus caminos. El Hijo, me dice la palabra, sus caminos le parecen bien, pero en el final son caminos de muerte. Entonces, elige vivir a su manera, elige hacer esto, hacer lo otro, y eso se termina. No solamente que cuando Dios no está en el asunto de lo que sea que elijas, de lo que sea, tarde o temprano, eso se termina. En cambio, Dios no. Dios es eterno, y Dios es ahí donde nosotros tenemos que ser sabios y siempre elegir las cosas de Dios, porque las cosas de Dios no se terminan. Ahí es cuando una persona, a pesar de que tal vez perdió un familiar, pero sigue firme y tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese cristiano tal vez no le está yendo tan bien económicamente, pero está firme. ¿Por qué? Porque tiene a Dios y le da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Dios le da la solución a la situación. Entonces, cuando una persona no tiene a Dios, pero pierde un familiar, no solo por muerte, porque por una separación, porque justamente, como bien decía, la maldad no distingue lazos sanguíneos, no distingue familiares. Esa persona parece que se siente morir porque el familiar lo traicionó, porque el esposo lo traicionó, porque el hijo resulta que va creciendo y ya no le da más bolilla al papá. Pero bueno, ¿ves? Vos que elegiste siempre la familia. Y si vos perdés la familia pero tenés a Dios, vos sabés que Dios te va a dar la salida. Exacto. Pero si vos elegís la familia y no tenés a Dios, cuando se te terminó la familia, o se te cortó esa relación, o se te cortó ese laburo, o se te cortó lo que sea, no tenés nada, estás vacío. Y la persona empieza a dar vueltas, y la persona empieza a girar, porque encima se termina enojando con Dios. Lejos el cristiano de reconocerse, como bien decían, de que realmente hay algo que está haciendo mal, no, persiste
persiste y elige la destrucción y elige su orgullo y elige seguir de la manera que a él le parece, pero no quiebran, algunos quiebran, porque Dios te deja y te hace ver, porque Dios no es que después te va, viste, mirá, ahí está. No, Dios es un Padre de amor y ahí está, esperando a que nosotros le pongamos la actitud, que quebremos la voluntad y nos volvamos a Él. ¿Les parece si leemos unos mensajitos que hay, nos han estado... Sí, hay un montón. ¿Tenés ahí, Tinchón, para leer? ¿Querés que lea un poquito de acá? Bueno, Mauro Álvarez, hace un ratito anduvo por acá. Maurito, gracias Maurito por la torta. Dice, buenas tardes hermanos, bendecido programa, acá escuchándolos. Poderoso tema, el Espíritu de Jehová está sobre ustedes para anunciar las buenas nuevas. Amén. Amén. Marianela Fernández dice, bendiciones hermanos, una honra poder oír lo que Dios les ha dado para enseñar hoy. Y Dios nos sorprende, porque algunos ministramos entre nosotros. Sí. Amén. Dice Mercedes Bastavino, dice, aleluya, hermoso tema para meditar en estos tiempos. Y eso creo que esa es la meta Amén. De Dios cuando enseña, de que podamos meditar, mirar para adentro. Y lo más lindo que puede tener, una de las cualidades más lindas que puede tener el Hijo de Dios, el analizar su corazón. Porque muchas veces en eso de que somos cristianos de años y aprendimos tanto, es como que a veces el diablo dice, bueno, a ver si lo vamos a olvidar que medite, la letra reina. Y Dios no te va a dejar pasar. No. Eri Gauna de Chaco, nuestra hermana de Chaco, dice, hola hermanos, muchas bendiciones desde Chaco, como siempre escuchando atentamente la enseñanza. Un tema importante, Dios lo sigue usando en excelencia. Julieta de Ortega, nuestra hermana Juli, dice, wow, ¿cómo se ve ese estudio? Dios está ahí, los bendigo. ¿Querés que mostramos un poquito? Mirá, vamos a hacer un poquito para sí, porque eso quedan 15 más o menos. Acá, mirá, quedó, armamos acá, mirá, estamos ahí. La verdad que Dios nos ha sorprendido, estamos instalando todas las cositas, consolas, micrófonos, auriculares, contamos el testimonio el domingo, la verdad. Nosotros súper gozosos y bueno, como decíamos hoy, instalando como ando todo, así que nada. No, y van a seguir las cosas. Esto es el comienzo. Y hablábamos con Iván porque decimos, anhelamos comprar esto, y vamos y Dios te sorprende. Sí. Y hemos puesto pequeñas cosas, como ven los pequeños detalles, y aún de todo lo que ya se había comprado, donde Dios parece que va delante tuyo, ¿viste? Totalmente. Es un Dios, tenemos un Dios que realmente bendice cuando es su voluntad. Es como cuando le dijo a Pedro, andá tal y tal lado, Pedro dijo, que va a haber un burrito ahí alrededor, y dice, ¿cómo salgo? Y si no ve el dueño, vos andá. O sea, cuando Dios te envía, te provee de todo. Belkis Ortiz. La tía Sony. Dice, buenas tardes chicos, bendiciones. Qué hermoso tema de hoy. Saludos de Suri y de la abuela Lola. Un abrazo, abuela Lola. Abuela Lola. Hace rato yo personalmente no la veo a la abuela Lola hace rato, pero bueno, esta siempre con una garra terrible, así que saludo para ella. Después, Angie Díaz, buenas tardes chicos, bendiciones aquí presente. Mariel Benítez, bueno, él comentó, se ve que le compartió a alguien. Nuestra hermana Mabel, bendecida tarde hermanos. Mariel Benítez dice, bendiciones hermanos, acá escuchando desde Emilia. La gente de Emilia. Saludos para toda esa tierra bendita que ya Dios va a seguir bendiciendo. Así que dice, Claudia Di Mancilla, ¿no la conoces? Nuestra mamá espiritual, un abrazote, un besote. Yo creo que todo lo que nosotros estamos disfrutando son la cosecha de ella. Somos unos hijos bendecidos. Fruto de eso. Exactamente. May Bravo. Así tiene que ser el espíritu, hermana. May Bravo. Dice, buenas tardes. ¿Qué estudios se han mandado? Los felicito y abrazo a la distancia. Ellos son uno de los inversores que han estado siempre dando. Gente, ellos han estado aportando. Así que, como dijimos al domingo. Terrible. Es que a veces uno dice, Dios te marca hacer algo, decir, ¿para qué será? ¿Por qué será? Bueno,
de que uno no Acá está conoce, esto. pero cuando Totalmente. Exacto. Gastón Río dice, buenas tardes hermanos, qué hermoso estudio se han mandado, de excelencia como Dios nos enseña, mis felicitaciones para los tres. Nuestra hermana Nora Roser dice, felicitaciones chicos por ese estudio de reino, los bendigo. Así que bueno, son todos los mensajitos. Acá hay un par más. Bueno. A ver. ¿Qué pasa? Ajá. Mayurábolo, Marcelo Ríos. Él también nos manda, nos dice, bendecidos chicos, poderoso programa. Acá haciendo. A ver, vamos a poner esto por acá. Muy bien. Ahí vamos. Marcia Ríos dice, bendecido programa, acá haciendo el aguante, pero qué hermoso les quedó todo. Dios bendiga este poderoso logro. Esto es fiel reflejo de que Él está con los que están con Él y metido en sus negocios. Amén. Amén. Gracias, Marce. Angie también dice muchas veces por el resentimiento, dice que te lleva al odio, rencor y más cuando venimos de hechicería, cuando tenemos sed de venganza porque viene de una esencia maldita, de un corazón negro, que no tenés amor, compasión por el otro, la verdad que sí, haciendo referencia a lo que tocábamos hoy sobre este tema, de que es la maldad. Ezequiel Venencia, el asesino. Ezequiel Venencia dice, bendecida tarde, declarando vida y libertad. Por aquí mateando y escuchándolos como cada martes. Son una bendición. Saludo a los tres locutores. Que temita el cual necesitamos entender y tomar. El que Dios nos librará siempre y cuando nosotros decidamos hacer el bien y depende de la voluntad de uno por la de Dios. Felicitaciones, nos dice Maurito Álvarez por el estudio. Gracias Maurito una vez más también. Vamos a decir la pancita del fruto de los que nos traen, porque sí, siempre nos bendicen, mucho. Nos mandaron también el budincito. Mandó Nati de parte de Roxy. ¿Cómo nos miman, ¿Cómo nos miman? Gracias. Después estamos por. Rosa también nos manda saludos, dice buenas tardes. Bendecido programa, un mensaje para meditar si fuimos libres del mal o tenemos que limpiar todavía. Los felicito por cada logro que hacen. Griselda también nos saluda, buenas tardes, felicitaciones por el nuevo estudio. Norita, Ezequiel, acá Mario Villegas, el tío Mario. Bendecidos chicos, acá a full escuchando. ¿Dónde está la full el tío Mario? Saludos. Ya vamos a hacerla así, vamos a abrir nuestro, nuestro bloque para charlar y compartir sobre las empresas de reino, porque es una manera, como bien nos decía nuestro apóstol, es una manera de testificar. Vamos a hacer como una especie de propaganda de cada emprendimiento, vamos a hacer un bloque con cada emprendimiento de lo que es las empresas de generación, porque para los que escuchan y ven desde afuera muchas veces pareciera que es fácil, pero Dios nos enseña de una manera diferente, nos enseña desde abajo. Dios trabaja en todas las áreas con sus hijos y hay grandes empresas, grandes propósitos que más allá de que vos decís si son tenés grandes locales o grandes cosas, pero de cosas que parecen tan chiquitas, Dios se manifiesta de tal manera. Si hay algo que no escasea en generaciones, el trabajo, siempre faltan manos para trabajar, siempre lo que sea que produzca cada uno, siempre sale todo. La verdad que es algo sí, que ya le vamos a ir dando un poquito de forma. Pero está bueno después que cada uno también vaya preparando algo para contar desde su testimonio en cada empresa de reino de generación. La verdad que Dios en esto también trabaja, porque trabaja con nosotros tanto como cristianos, trabaja con nosotros como empresarios para marcar una diferencia y trabajar de una manera distinta a lo que el mundo, cualquier persona puede llegar a ver. Y en generación lo vivimos, así que es algo que ya lo vamos a ir compartiendo, pero la verdad que es muy, muy bueno. Mercedes, lo leíste, ¿no? Rosy, ¿hasta ahí ya habíamos leído, no? Bueno, Mercedes Guastavino dice, buenas tardes, hermanos, acá apoyándolos como cada martes, el espíritu, sí, ahí está, Rosy Fernández, bueno, creo que ahí estaban todos, Norita, Andrea también, de Álvarez, buenas tardes chicos,
ahí nos saluda, así que bueno, creo que ahí más o menos están todos los mensajitos. Gracias Gaby Villalba, también acá nos saluda, felicitaciones por esta nueva etapa y que será algo poderoso para nuestra gran familia. Creo que ahí están todos, así que nada, gracias por acompañarnos desde el otro lado, gracias por ser parte de esto que es Declarando Vida y Libertad, el programa radial de Generación para Restaurar. Como bien hablamos hoy, compartimos de lo que Dios va hablando, lo que Dios va haciendo en los domingos, porque creo que hasta el último de nuestros días, decíamos el otro día, esto no tiene fecha de vencimiento, no se termina nunca, la vida cristiana va a ser hasta el último de nuestros días y vamos a tener que esforzarnos, porque dice la palabra que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Entonces las situaciones de las cuales vamos viviendo y muchas veces nos parecen injustas o parecemos que Dios no obra o que Dios no está o porque Dios no interviene frente a ciertas cosas, hace que muchas veces pensemos que Él no está, o por qué Dios permite la maldad, o por qué Dios permite que tengamos que atravesar por ciertas situaciones. Creo que tendríamos que revertir la pregunta porque Dios es soberano, Dios está por encima de todas las cosas. Entonces deberíamos de saber qué hay en mí o qué es lo que Dios me quiere enseñar a través de esta situación. Una persona que está tomada de la mano de Dios, que sabe que tiene que salir de esas herencias, como decíamos hoy, de maldad, de hechicería, de lo que se ha ido formando en cada uno de nosotros por las malas experiencias de la vida, porque todos hemos pasado por cosas buenas y por cosas malas, pero pareciera muchas veces como que lo malo es lo que más te marca. Y muchas veces viene Dios y a pesar de tal vez no haber tenido una buena vida o una buena infancia, Dios nos hace ver que hay un montón de cosas buenas que sí tenemos. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que parar un poquito la pelota y decir, bueno, de esto malo muchas cosas provocamos nosotros mismos, porque siempre estamos, bien se tocó el tema del resentimiento, de la maldad, de gozarte cuando si alguien le hacía algo malo, y muchas veces nosotros siempre estamos con esa falta de perdón o con esa postura hacia lo que nos han hecho, y muy pocas veces consideramos el mal que hemos hecho nosotros. Tanto desde el mal físico como ves de vos desearle el mal, vos eso ya te da la pauta de cómo está el corazón de una persona. Porque vos a todo el que le preguntaste va a decir, sí, yo soy bueno, no soy una mala persona, o qué sé yo trabajo, pero cuando la persona se empieza a enfrentar con la verdad, cuando la persona se empieza a enfrentar con la palabra de Dios, por eso muchos no quieren ni estar sentados en una iglesia escuchando, o les confronta pensando que es algo personal, o lo que están enseñando me la tiran a mí, cuando la palabra de Dios, la palabra de Dios no va a cambiar, o sea, la verdad de Dios no va a cambiar por si a vos te gusta, a mí me gusta, bueno, entonces ahí es donde tenemos que pensar que no es que Dios tiene algo con nosotros, o sea, nosotros tenemos algo que no es de Dios. Al revés, como seres humanos, no es que Dios tiene algo en contra de nosotros, no, nosotros tenemos algo en contra de Dios, porque así es el corazón del ser humano. Dice que es engañoso y perverso. Entonces, creo que desde esa perspectiva vamos a poder cambiar y vamos a poder vivir de una manera distinta y vamos a poder comprender, no que vamos a saber todo, pero sí vamos a poder hacer la vida cristiana más llevadera. Vos hoy citaste, es ligera y liviana la vida del cristiano. Tal vez no te pueda ser fácil, o no debería de costarnos tantos como cristianos aplicar y poner por obra la palabra de Dios o las enseñanzas, que con tanto amor y con tanto esfuerzo cada domingo se enseña, y no solamente con eso, con tanta autoridad y de tal manera que Dios no te deja que vos te escabullas para ningún lado, porque cuando Dios está en un lugar no te va a dejar que vos te escabullas porque no quiere que te pierdas, porque Dios no quiere que nosotros caigamos en mal, no quiere que nosotros tengamos una legalidad o algo que el enemigo pueda tomar de nosotros, y después porque uno de los nombres es el acusador, y lo primero que hace es ir a acusar delante de Dios cuando hacemos algo malo. Entonces, imagínate si Dios tendría que actuar de esa manera con nosotros. Mirá si Dios no es un Dios de amor, porque ese líbranos del mal, nunca podemos ver, o sea, queremos, como decía hoy, que Dios nos evite ciertas situaciones, pero no queremos que Dios nos enseñe a dejar de hacer cosas malas. O sea, nosotros decimos, Dios, líbranos del mal, pero no buscamos que Dios saque de nosotros
las cosas malas. Queremos que Dios, en todo caso, me lo evite a Martín, que me rompe la guinda, qué sé yo. Queremos que Dios, claro, que te saque el vecino, que te tira la basura todo el día en tu casa, qué sé yo, ese patrón que no te deja tranquilo. Ese es el líbranos del mal, ¿entendés? Líbranos de no saber si llegás a fin de mes. Porque no te quita lo mal llevado y Claro, porque ese es el mal que queremos que Dios nos libre, o que nos evite una enfermedad, que Dios nos evite un montón de cosas, cuando Dios lo primero que quiere es sacar la maldad de nuestro corazón. Pero bueno, como les decía, es ahí donde nos sentimos confrontados y no queremos o le cuesta reconocerse al cristiano que es el primero que tiene y que necesita cambiar. Entonces, ahí tenemos que profundizar cada uno de nosotros como hijos de Dios, en saber qué tan sinceros y qué tanto amamos la verdad, qué tanto amamos a Dios, sus cosas, y qué tanto queremos nosotros que Él nos guarde de eso. Por eso lo voy a leer, eso que vos decías para acá, donde está Catuquituquicho, lo buscamos, lo que habíamos escrito para hoy, porque... por acá, bueno, yo lo voy a buscar y lo vamos a leer, porque una de las preguntas justamente era esa, ¿qué es lo que nosotros, cómo podemos ser librados de algo que anhelamos hacer? Porque vos querés que Dios te libre del mal, pero no soltás esa situación. O cómo puede Dios protegernos de aquello con lo que jugamos por ignorar el mundo espiritual. Eso es muy puntual, porque hay gente que ignora el mundo espiritual, no por desconocerlos. En el caso nuestro o en el caso de Generación, Dios nos abre el panorama desde todos lados. Lo ignora como vos siempre decís, que la gente piensa que porque no está sirviendo, el diablo no se va a meter con él. O que la persona, porque no hace ciertas cosas, o sea, va a la iglesia, recibe, pero no se involucra a fondo, entonces el enemigo no se va a meter con él. Y no, están ignorando el mundo espiritual. O piensan que cuando Dios les dijo que no a algo, bueno, tengo tiempo para hacerlo, o ya lo voy a hacer más adelante. Y piensan que hay un mundo espiritual que está trabajando en eso. Yo te solté una palabra y ya hay un mundo revolucionado atrás que está trabajando. En este momento. Dios te guió frente a una situación X para que vos salgas y vos ya empezás a tener, nosotros que sabemos que nos estamos preparando para un fin de semana glorioso donde vamos a vivir un congreso de hombres, que el título que puso nuestro apóstol, Estableciendo Sacerdotes. Ya se empieza a revolucionar y se empieza a mover. Entonces, el que ignora el mundo espiritual, o sea, el que no le da bolilla, que dice no pasa nada, no se va a dar cuenta que se empieza a revolucionar y empiezan a pasar cosas a su alrededor, le van a empezar a pasar cosas en su laburo, le van a empezar y no es que es medio fanático o espiritualiza todo. No, hay un mundo espiritual que se empieza a mover porque quiere llegar con cargas, quiere que directamente no llegue, si es posible, porque hemos salido nosotros de congresos como este y Dios realmente nos ha bendecido con liberación, nos ha bendecido con enseñanza, nos ha bendecido con una confrontación tan directa que después te lleva a vos vivir de una manera distinta. A que cumplas el propósito. Que cumplas el propósito. Entonces, este tipo de congresos tienen un peso y una connotación que no podemos ignorar el mundo espiritual a la hora de esto. Y es ahí donde nosotros tenemos que profundizar y meternos en estas cosas. No sé si más que nunca, porque tenemos que estar siempre alertas, pero debemos de saber que es cuando hay situaciones o en momentos X de los cuales tenemos que prendernos más. Dice, cuando atravesamos por situaciones difíciles, incluso los cristianos no buscan de Dios. Me di cuenta cristianos pasando por problemas, pero ni se acuerdan de buscar de Dios. No solo les cuesta desarrollar la confianza y la perseverancia necesaria en sus caminos, sino que además siguen tras los suyos, aunque sean de muerte, como enseña la palabra. Santiago 4:17, que me encanta esta palabra, que es lo que estábamos diciendo recién, Santiago 4:17 dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Entonces, cosa horrenda es toparte con el Dios vivo. Mejor te hubiera sido no haberme conocido, dice la palabra. Hermosa palabra. Así es nuestro Dios, ese Dios de amor. Así es. Mejor te hubiera sido no conocido. ¿Quién viene? Santiago era hermano de Jesús. Y dice que fue uno de los que a los primeros le costó seguir. Sí.
Separar las cosas. Separar, y fíjate cómo habla después. Como después. O sea, lo que vos estás diciendo, Bien. que este congreso, hoy en día vos estás tal vez del otro lado escuchando, pero nosotros en un momento estuvimos del otro lado escuchando, Sí. y Dios sí nos usa para hablarle a la gente, bendecirla, orarle, lo que fuere, Totalmente. edificar al pueblo de Dios. Entonces, ese es el diseño. Por eso lo que está diciendo me parece, no es cualquier cosa, y más de quién viene en la Biblia y más de quién viene en tu persona, porque sabemos el testimonio. Eso, Totalmente. me encantó. Ahí vi otro cartelito con un león de fondo que decía: es impresionante cómo cristianos que están queriendo domesticar al león de la tribu de Judá. Uf. Y, o sea, queriendo minimizar, o sea, hablando de lo que de esto justamente que vos dijiste, este es el Dios realmente que te amor, porque justamente si Dios te sacude es por amor. Bueno, Si Dios como te golpea, si Dios te hace entender, hay algo que hace un ratito atrás se me vino con respecto a esto, de que Dios muchas veces va a permitir que pasen situaciones en nuestras vidas, no porque es malo, no porque es un Dios castigador, no porque es un Dios que es verdugo, sino que Dios es un Dios que quiere que aprendas. Dios lo que quiere es que en todo momento sus hijos aprendamos. Que la maldad no es algo con lo que tenemos que jugar. O sea, la persona que tiene maldad en su corazón es como la persona que está manipulando una serpiente venenosa y que porque está hace años manipulándola no la va a desconocer y en algún momento lo va a morder. Y fíjate que... No sé mucho lo que es tu Porque la señora le hizo de comer un par de veces, piensa que no va a morder. El entender de que esa maldad, si no la exponemos, porque hay que exponerla, la maldad hay que exponerla. Lo que va a hacer este fin de semana en este congreso de hombres, Dios lo que quiere hacer es exponer lo que hay en el corazón del hombre. O sea, no para avergonzarte, no para hacerte pasar vergüenza, un mal momento, sino que para hacerte libre. ¿Querés ver si hay maldad en tu corazón? Yo me decía que hoy a la mañana en un momento, ¿querés saber si hay maldad en tu corazón o no? Fíjate la calidad de amor que vos das. Una persona que tiene maldad en su corazón no sabe amar, no sabe contener, no sabe hablar, no sabe, o sea, y te vas a dar cuenta en que primeramente en los que los rodean. Entonces, cuanto más amor hay en el corazón del hombre, más lejos está la maldad de él. O sea, hay algo que el apóstol siempre nos enseña, y es que el diablo no conoce el amor. Y si hablamos de maldad, justamente es el ejemplo claro, como hablábamos hoy, la persona que se mete en hechicería, que se mete en hacer cosas que son totalmente antibíblicas, en todo sentido, es una persona que no conoce el amor, o que piensa que lo conoce, pero no, lejos está de conocerlo. Entonces, con respecto a esto que estaba diciendo Ivancho, de no hacer, de saber lo que tenés que hacer y no hacerlo, eso es donde yo creo que lo que nos resta del programa es tocar ahí, porque es fácil y se reconoce fácil las cláusulas malas, por así decirlo. No tengo que robar, no tengo que fornicar, no tengo que adulterar, pero, claro, pero no estás haciendo lo que Dios te dijo, tal vez para vos, No deja de en ser una tontera, una desobediencia. no deja de ser una desobediencia. Exacto. Claro. Dios te dio hijos para, o sea, te los presta, como dicen los Ujú. padres, para que vos los cuides, los ames, los protejas, pasas a trabajar por ellos, te esfuerces para poder darle lo básico, lo necesario y aún un poco más. Aún el corregir a tu hijo, es decir, la vara, en un tiempo es muy útil y necesaria. ¿Por qué? Porque endereza al hijo desde chiquito. Y vos, por tu sentimiento, vos no lo haces, vas a tener que rendir cuenta, y eso cuenta como, o sea, todo lo que vos tengas que rendir cuenta como pecado. Si vos lo hiciste
Si Dios te lo enseñó y vos lo hiciste, Dios te va a aplaudir. Ahora, Exacto. si vos lo conocías y no lo hacías porque tus sentimientos, porque sos cómodo, porque no te gusta, porque a vos nunca te pegaron, a mí mi papá nunca me pegó. ¿Entendés? Y yo siempre digo, me habría merecido, me habría interesado si me habrían pegado como corresponde, porque encima no era un tipo quedado. Pero bueno, nunca me pegó. Entonces yo cuando aprendí en generación, que al hijo, porque yo pensaba igual, entonces cuando yo aprendí que al hijo se lo corrige, yo he sacado muchas bendiciones en cuanto a mi hijo cuando supe, incluso pasó ciertos temas de salud y yo tenía que fajarlo igual. Y lo digo públicamente, soy el padre y el responsable. Entonces, y él no dejó de amarme y he sacado muchas cosas buenas por guardarme los sentimientos en el bolsillo y hacer lo que tengo que hacer como padre, porque el día de mañana Dios me va a decir qué hiciste con el que te... Y vos no supiste, así como lo mismo darle el amor, darle la contención, estar con él cuando tiene que estar, disfrutar con él, como tiene que ser, no porque te la sabes todo, sino porque te enseñan. El pecado va a ser que a mí en generación me enseñaron y yo no lo hice. Exacto. Y por eso yo voy a tener que rendir cuenta, y eso es maldad. ¿Por qué? Porque el que ama corrige. Y el que ama se preocupa, y el que ama se va a guardar su vida en el bolsillo. Ya no va a vivir para él, sino para su familia, para su hijo y para todo aquel que se cruce, que necesite la bendición de Dios. ¿Sabes por qué? Porque antes, digamos, cuando vos hablabas, hay una maldad que se ha gestado en el pueblo de Cristo, que es la apostasía. Y la apostasía no es que va a venir el anticristo y se va a parar en cada iglesia a modo de dictador y va a decir, síganme a mí, no. La apostasía es todo aquello que el ser humano permite y que no hay convicción en el corazón. Que va en contra Ser de su mundo, palabra. exactamente. Así que no es que no hay maldad, hay que buscarlo. Hay que exacto. De hecho, o sea, hay que analizarse frente a la palabra, porque o sea, es un tema importante lo que decía Martín. Nosotros, si vos le preguntás a toda persona que llega, lo primero que te va a decir es que no viene dolida por la falta de amor, por la falta de contención, de estímulo. Y creo que en este punto específico, vos decís, ¿por qué no estás dando de lo que Dios te dio? ¿Por qué no estás haciendo con otro lo que Dios hizo con vos? Entonces, vos, o sea, hay un cierto punto de maldad ahí. Porque si vos estás contento y te gusta que te den amor, ¿por qué vos no le vas a brindar amor a tus hijos, a tu esposa? ¿Por qué no vas a pasar, si vos antes eras de tal manera y Dios te enseñó, por qué hoy por hoy vos no empezás a hacer, porque Dios nos llamó a hacer lo que Él hizo? O sea, Él nos imparte y nos da de su amor para que de esa manera nosotros manifestemos que Él está con nosotros. Entonces, bueno, ahí tenés, ¿ves? Porque después decimos, no, pero yo no soy malo, pero vos no estás haciendo eso. ¿Cuántos propósitos truncados? ¿Cuántos mantos por el piso? Ese pecado de comisión. ¿Cuántos matrimonios infelices a causa de esto? Vos decís, oh, pero ¿qué tiene que ver o qué extremista? No, no es ni exagerado, no, hay a causa, ¿cómo lo decíamos hoy? ¿Cómo pretendés vivir en bendición si estás esquivando la responsabilidad que Dios te dio? Dios te da una responsabilidad que es tu familia, la esposa, el esposo. Bueno, arrancando por el sacerdote. Dios te da una responsabilidad que es tu casa y vos no la estás cuidando. No quería laburar. No te gusta laburar. Ahí está. Eso es jodido. No cuidás y no haces de tu esposa, hablando directamente de los sacerdotes. Vos no haces de tu esposa o no formás o no es el hombre que es el sacerdote el encargado de representar a Cristo dentro de su casa. Es lo que vas a hacer, pero vos estás trabajando y te estás esforzando por hacerlo. No le esquivás al bulto, no. Sin embargo, después preguntamos por qué la bendición no llega, o por qué Dios no me habla, o por qué Dios no viene a traerme, no puedo realizarme en ciertas situaciones. Volvete al principio. Anda a la base, anda al fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la palabra? La estás viviendo, la estás queriendo, la estás tomando, te estás esforzando de decir, bueno, la voy a leer para saber a ver qué es lo que Dios quiere que haga. Claro, a ver, ¿de qué se trata este librito? Qué importante el ver, como bien dijiste hoy Martín, la pregunta es analizar y buscar
a ver si... Porque es fácil decir, no, yo no soy malo, no soy una persona mala, no tengo maldad en mi corazón, pero no lo vas a saber hasta que vos no te pongas, como bien decís, Bancho, frente al espejo de la palabra, frente a lo que la palabra dice. Entonces, una persona que medianamente conoce la palabra o que la conoce por arriba, jamás va a poder discernir si hay maldad o no hay en su corazón. Porque lo primero que hace es analizar todo lo que está expuesto, lo que está... soy una persona que cumple con todo lo que tiene que cumplir, trabajo, hago esto, hago lo otro, bien. Pero, frente a la palabra, si vos estás haciendo algo indebido, y cuando hablamos de indebido no hablamos solamente de los pecados sexuales, de los pecados de mentira, de engaño, de hurto. Volvemos otra vez un poquito para atrás, hacer lo que la palabra te dice que hagas. ¿Me entendés? Si Dios te dice que lo busques, que si Dios te dice que escudriñes, que tengas una relación con Él y no lo estás haciendo, es porque hay cierto grado de maldad en tu corazón que no te permite acercarte a la luz. Siempre se lo comparó a la maldad con las tinieblas. Y como es, entonces, y a la palabra, a la Biblia se la comparó con la luz. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que te impide acercarte a Dios, acercarte a la palabra, acercarte a la oración, acercarte a la iglesia? Es la maldad que hay en el corazón. Es lo que te aparta de Dios. Hacer el mal no es solamente un daño a personas de afuera o a los de tu casa, sino hacerte daño a vos mismo por el simple hecho de no cumplir tu propósito, de no cumplir con la voluntad de Dios. No tenés manto, tal vez no tenés un llamado de parte de Dios, pero ¿sabés qué? Vos no sabés si tus hijos están cargando con una palabra profética en sus lomos, y por causa de tu rebeldía, por causa de tu desinterés, porque el desinterés también es maldad. El desinterés es maldad. La indiferencia. No me importa. ¿Qué me importa? Si me quedo sin trabajo, total. No, eso es, ¿qué estás pensando? ¿Qué tenés? O sea, ¿qué es lo que pasa por la cabeza? Y acá hablo netamente del hombre, hablando ya lo previo a lo que va a ser el fin de semana. ¿Qué pasa por la cabeza del hombre que le da lo mismo si trabaja, si no trabaja, le da lo mismo si aporta o no aporta en su casa, le da lo mismo si corrige o no corrige a sus hijos, le da lo mismo cómo esté su esposa? Ese hombre que vive en esa indiferencia, en esa apatía, realmente hay maldad en tu corazón. Analizándolo en la palabra, hay maldad en tu corazón. Puede ser la persona más buena para... sí, no, mira la carita que tiene, sí, es re buenito, no mata una mosca. Pero la rebeldía que está agazapada, que está escondida, lo que anida es justamente la maldad que hay en el corazón. Entonces, es sumamente amplio el tema para tocarlo y avasallarlo de un montón de puntos, pero me encantó ese punto que tocaron los dos recién, de lo que es el simple hecho de no hacer lo que Dios te dijo que hagas. ¿Me entendés? Cambiar tu carácter y seguir en la misma postura. Cumplí con esto otro, trabajá con esto, y vos lo único que haces es cruzarte de brazos y mirar de lejos o de reojo, de hermano, hermana, es maldad lo que hay en tu corazón. Y ojo que hay muchas personas que son súper amorosas, que ayudan, que hacen un montón de cosas, pero hay ciertas actitudes que denotan que hay maldad en tus pensamientos, en tu corazón, y Dios lo que quiere hacer es justamente ponerte bajo la lupa y ver, mira esa cosita, esa reacción que tuviste, esa actitud que tuviste. No somos perfectos, por esto también hay que decirlo, no, somos personas que estamos caminando, transitando un camino que realmente es complicado, es difícil, pero a la vez no es imposible. Porque al que Dios llamó, dice que la palabra que Él también los capacitó y nos preparó, pero una cosa, la persona que se excusa siempre bajo la misma excusa cuando se le es confrontada. Hay que poner excusas. Porque una cosa es que vos caigas
una cosa que vos tropieces y por ignorancia, por debilidad, por lo que fuera. Pero la persona que vuelve a hacerlo, la persona que es reincidente en el pecado, la persona que es reincidente en el mal carácter, la persona que es reincidente en la rebeldía, es una persona que alberga la maldad en su corazón y que lo que está haciendo justamente es alejarte de Dios. Lo que está haciendo es enfriarte. Cuanto más maldad hay en el corazón del ser humano, más frío es. Lo que la palabra a nosotros nos habla y nos dice, y eso le tocó el domingo al apóstol en un momento, la tibieza. Fíjate que ella en un momento es como que al tibio plácate, lo tiró a un lado. Prefiere que sea frío y que digas, no entiendo, la verdad que no me cuesta conocer la palabra, me cuesta ir a la oración, me cuesta, bien, pero confesalo, reconocete, no te retobés y decir, enseñame o ayudame. Y después está el que realmente es caliente, va a ser una persona que en todo momento va a buscar la perfección en Dios. Entonces, pero el tibio, que acá está el problema, yo creo que ahí en la tibieza no es lo que se me venía. Creo que el hipócrita. El hipócrita, ¿sí? Y sí, es así, porque es el que vive en la hipocresía, en la mentira, en el engaño. Y fíjate que las serpientes buscan la parte tibia de la tierra, no van al calor ni van al frío, van a la parte tibia para incubar sus huevos, para incubar lo que va a ser su descendencia. Y el corazón tibio es el que más va a albergar maldad en su corazón, porque es una persona indiferente, es una persona que le va a dar lo mismo si hoy está en la iglesia, si mañana se va. Es la persona que dice, la verdad que me cansé de que me tiren palo, de que me tiren en directa, me voy. Capaz que no lo dice abiertamente, pero en su corazón está el hecho de decir, me voy a ir. La verdad que la pastora se la agarró conmigo, el hermano fulano tal se agarró conmigo, el líder no me tiene paciencia y me voy. Y en su corazón hay tibieza y hay vestigio de maldad. Mira, todos quieren ser las 99 veces, pero no llegaron a ser ni ovejas. Entonces, a ver, porque vos para ser oveja, ¿qué tenés que ser? Haber nacido en la religión, haberte dejado trabajar por el pastor. Y a tal punto que por qué Jesús dice que el pastor la sale a buscar, porque el pastor la amaba y la oveja amaba al pastor. Entonces no habla de cualquier persona. Hay muchas personas que dicen, yo soy la 99, para eso, hasta para eso tenés que entregar el corazón, para que realmente Dios le diga al pastor a qué buscar, porque por su vergüenza no puede volver, o porque el diablo realmente le engañó, no puede salir. Otra cosa es que vos te vayas por rebelde, porque la oveja no es que se fue por rebelde, la oveja esa se perdió, no se fue rebelde, no se fue enojada, no se fue mal, se perdió. Entonces las cosas como son, porque si no, después todo, yo soy la 99, y vos sabés dónde está la iglesia y no querés ir, la vez esta no sabía, entonces no sé dónde está la iglesia, entonces, y sabés cómo ir a Dios. Bueno, pero realmente yo creo que estamos en un tiempo donde no podemos hacer oídos sordos, porque a mí no me gustaría ver maldad en mi hijo. Me sentiría fracasado como padre si el día de mañana yo veo maldad en mi hijo. Pero yo quiero ver bondad en él. A mí me encanta ver cuando en los niños veo bondad, ves amor, ves que son, puedo decir, qué lindo, cómo felicito a esos padres. ¿Por qué? Porque ahí está el trabajo realmente de Dios. Entonces, nosotros no podemos negarle a Dios que Él trabaje con nuestra familia. Creo que estamos en un tiempo donde debemos defender a nuestra familia, ser responsables de nuestra familia, ser responsables de lo que te toca, porque Dios te mandó a amar, Dios te mandó a ser discípulo, Dios te mandó a rescatar a la gente de las garras de Satanás. Y vos no te podés hacer el oso diciendo, bueno, voy a ser un cristiano así nomás en la iglesia. No, vos tenés un destino, dice que nos predestinó. O sea, fue previo lo que Dios hizo, porque hay un destino en vos. O sea, Dios de antes siempre viene trabajando, ¿para qué? Para llegar a un punto donde vos te encuentres con su voluntad
y con la gente que va a ser bendecida. Entonces, no podemos nosotros ser tan egoístas, y hablo de mi persona, me voy a quedar como estoy. No, yo tengo que trabajar para realmente alcanzar a todo aquel que Cristo predestinó para ser alcanzado, porque si no estoy siendo maldito. ¿Por qué? Porque no reproduzco la vida de Dios, porque ¿de qué te estás alimentando y qué estás dando? La persona que tiene maldad se alimenta de la maldad, se regocija de la maldad, se regocija de hacer daño. Una persona que convive, a mí me pasó en el primer tiempo, yo me di cuenta que había maldad cuando yo venía con los botines de trabajo todos sucios, mi esposa había limpiado y yo me ensuciaba. Y yo decía, bueno, que aprenda. Fíjate la maldad en una pequeña confesión, y vos decís, vos no podés hacer eso. Parece una tontera. Pero es verdad. O sea, vos no te podés regocijar cuando alguien, como decía hoy, la pasa mal, pero más cuando vos te saliste con la tuya. Porque no me diste, porque no quisiste ver, ni siquiera hubo una gota de piedad o misericordia. Entonces, nosotros somos complejos los seres humanos y muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, pero es el Espíritu Santo el que realmente tiene que traer convicción. Por eso se está terminando el programa, pero vos no te podés quedar con, es una linda enseñanza. A mí hay algo que yo repudio, y lo repudio en mi persona cuando digo, qué gran enseñanza, esto es así, cuando me lo sé de memoria y no lo hago. O sea, llegué a decirle a Dios, aborrezco eso de mí. ¿Por qué? Porque tenía toda la letra, porque tenía toda la maestría, porque tenía toda la revelación, pero no la vivía. Y un momento hasta me llegó a dar repulsión el decir, conozco tanto de Dios, pero soy un tibio, no vivo como Dios quiere. Entonces, yo cuando escucho que sí, que esto, que lo otro, y Dios le dice después, pero tenés que vivirla, no. Entonces vos decís, ya no podemos ir jugando a que me la sé. Tenemos que ser y no parecer. Tenemos que ser personas que marquen una diferencia para nuestros hijos. No nos podemos ofender con la corrección a nuestros hijos, no nos podemos ofender con la corrección a nuestra esposa, no nos podemos ofender con la corrección a nosotros mismos. Yo me ofendía, yo me enojaba y Dios se apartaba. Entonces, cuando yo me reconocía, Dios volvía, porque Dios está siempre esperando que el ser humano diga, la verdad que así soy yo. La verdad que ese soy yo, como dijo David. No, ese hay que matarlo. Ajá, pero ese sos vos. La verdad que ese soy yo. Cuando Dios ve eso, dice, ¿qué corazón cree en tu hijo? Porque no te juzga, Dios no está diciéndote, viste que te enganché. No. Dios se pone feliz porque así te predestiné. Así te quise. La verdad que me siento orgulloso como papá de que entendiste. Porque ahí comenzó algo nuevo en David. A tal punto que el tipo conoció un Dios diferente. Conoció un Dios que no anda con chiquitas, conoció un Dios que no anda con pequeñeces, sino que va al grano, va al punto, porque dijo, en iniquidad me parió mi madre, en lo oscuro me formó, allá donde de ahí salí yo, del pecado, de lo más sucio, de lo más vil, de eso, y así soy yo, pero ¿sabes qué? Un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Entonces, que realmente el Espíritu Santo te caiga en tu casa, te caiga en tu corazón, te caiga en tu persona. Realmente bendecimos tus oídos, declaramos ya que la unción del Espíritu Santo va a realmente penetrar en tus oídos para que esto no quede así nomás, para que esta palabra realmente arranque los podridos, saque, porque si hay algo que hace el aceite es curar. Vos agarrás una madera, le echás aceite caliente y dice que eso tapa los poros y va a venir la lluvia y va a venir todo lo que venga y la madera no se va a podrir. Así va a ser Dios con tu espíritu y con tu corazón. ¿Por qué? Porque el diablo va a venir a querer sembrar maldad. Va a querer venir a opacar todo esto que te estamos diciendo. Pero ¿sabes qué? Dios va a sellar tu corazón. Dios va a sellar tu vida. Dios va a sellar a tu familia. Bendecimos la familia de la iglesia de Generación para Restaurar. Bendecimos a la gente de Chaco. Bendecimos a la gente de Villa. Declaramos, mira, que la palabra realmente va a traer un fruto agradable, un peso a tu casa, y ese cielo de bronce que vos mismo formaste se va a romper. ¿Sabes qué? Si hay algo que Dios va a traer a través de la oración es arrepentimiento. Por eso profetizamos que esto va a ser así. Amén. Y bendecimos este momento, bendecimos tu corazón. Y ¿sabes qué? Vos tenés que abrir los brazos y decirle a Dios, yo hoy recibo
realmente, y abro mi corazón y abro mi mente para recibir ese perdón, para recibir ese arrepentimiento, para recibir ese reconocimiento, esa gracia de poder reconocerte y reconciliarme con vos. ¿Sabes por qué? Porque aún siendo profeta, apóstoles, pastores, podés estar mal con Dios. Y Dios permite que te reconcilies. Por eso vos nunca tenés que creer que la chapa te va a unir a Dios. Lo que te va a unir a Dios es el arrepentimiento. Entonces, en tu casa donde estás, vos tenés que hay algo, una maldad profunda, que si vos decís el árbol es la ofensa, la raíz es la falta de perdón. Y la falta de pedir perdón. Agarrar a tu esposa, agarrar a tu hijo como sacerdote y decir: este fin de semana yo me tengo que nutrir, pero desde ya comienzo a pedirte perdón. Comienzo a decirte que hasta el día de hoy no fui el sacerdote que tenía que ser, pero me voy a preparar para este fin de semana venir distinto, porque no se trata de ir y que ahí te cambien, se trata de que con la actitud que vas a ir, va a ser una actitud de querer recibir y cambiar y ser transformado. Por eso lo mejor que podemos hacer es decir: Señor, perdoname, y a vos, esposa hermana mía, a vos, hijo amado, perdoname, porque no cumplí, pero quiero hacerlo. Eso va a hacer que la cosa la y que realmente el cielo entre en tu casa. Eso lo quería decir porque a reconocer para que Dios nos exponga, para que Dios nos libere. Totalmente. Bueno, a ver, un segundito. Así que bueno, la verdad que sí, esta palabra, tanto como para los chicos de Ayer San Justo, también estuvieron tocando este tema de la confrontación y hablaron de esta palabra, que la verdad que es para exprimirla, para sacarle jugo, algo que necesitamos tanto, y sin embargo que se le evita, o que se lo toma sí, de una manera liviana. Sí, qué duro, cómo me pegó la enseñanza, pero que cuesta a la hora de decir, bueno, de tomarlo como corresponde una confrontación, con el corazón correcto, de la manera indicada. Para cerrar, quiero terminar de leer este último poquito de lo que había escrito, que dice, o sea, después de que dice: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Dice: por eso esperamos, por el hecho de no hacer lo que tenemos que hacer, dice, por eso esperamos de Dios algo que rechazamos con nuestras acciones. Dios es santidad y no hay comunión entre Él y las tinieblas. No puede haber paz si no perseveramos en Él. No podemos ser solo oidores y no hacedores de la palabra. No podemos decir que tenemos fe y no actuar. Si le pedimos ayuda a Dios, tengamos la certeza de tener la intención de pelear la buena batalla de la fe y apartarnos del pecado. Esto es algo muy puntual, el hecho de decir: yo tengo que pelear la buena batalla de la fe. La vida de un cristiano es eso, es pelea, es guerra, no es paz, no es tranquilidad. Dios te va a dar paz y tranquilidad después de que hayas peleado, batallado, después de que hayas ganado tus victorias, después de que en Dios hayas obtenido aquello que Él quiera que tengamos. Pero la vida del cristiano y la vida en Dios es eso, no es solamente paz, es guerra, es pelea, es